Bueno, tema que quisiera compartir, dice ahí, todo pasa, Dios restaura. Y son tiempos, mencionaba justamente esto de mi hermano en la sangre y también en la fe, de que son tiempos muy particulares, ¿no? Los que nos tocan vivir, pero hay una obra restauradora de Dios en nuestras vidas. Y quisiera un poquito referirme a esto con la ayuda del Señor. Ahí estamos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, un texto que bien conocemos todos, capítulo 5 de segunda carta a los Corintios, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y esta es una realidad en nuestra vida. El Señor en su amor, en su gracia, como hemos también mencionado mientras participábamos de los símbolos, en su gracia para con cada uno de nosotros, nos buscó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos hizo nuevos, y nos da, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6 dice que nos da la victoria sobre el pecado. Cada uno de nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, pero también es una realidad en nuestras vidas de que el Señor, en su plan soberano, no quitó de nosotros aquel viejo hombre del que también habla Pablo, sino que estamos constantemente luchando en una batalla espiritual, aún con nuestra carne, contra nuestros enemigos en este mundo, y cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos cada día para vivir, andar en ese plan de vida, en ese proyecto de vida que el Señor trazó, obras de antemano para que anduviésemos en ella, ese plan que dice el apóstol a los filipenses, que el que comenzó en nosotros la buena obra la quiere ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Ahí también hay una parte de nosotros, hay una parte general en donde el Señor, indiscutiblemente, solo Él en su gracia nos podía salvar, pero también ahora hay un trabajo en esta nueva vida en Cristo que nos corresponde a nosotros. Ahora bien, en nuestros días hay distintas tendencias en algunas personas que nos llevan a pensar dos veces antes de tirar las cosas, de tirar algo. En estos días, muchas personas, en lo personal también hemos hecho limpiezas generales, ¿no? Ese cuartito en el fondo del patio, el lavadero, la biblioteca, hemos tenido quizás más tiempo, más disposición para tirar las cosas, para acomodar. Por un lado están aquellos que se dedican a reciclar distintos elementos. Muchas veces con buen tino, vemos las mil opciones que se le puede dar a un cajón o a un pallet de maderas, o como un neumático se convierte en un macetero o un CD en un elemento de decoración. Yo tengo una tendencia natural a querer tirar todo, y tengo otro de mis hermanos que vive al lado que tiene la tendencia natural de ponerse en la puerta de la casa para ver cuando yo tiro algo y él meterlo para adentro. Son distintas maneras. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen esa capacidad de reciclar. Esto lo voy a hacer tal cosa, y esto que nos sirve lo voy a transformar en tal otra. Pero también están aquellos que en lugar de reciclar, restauran. Con mucha paciencia, conocimiento y dedicación, abocándose a la hermosa tarea de poner algo en el estado o estimación que tenía, porque eso es restaurar. Poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, el capítulo 3, versículos 14 y 15, principios maravillosos de la soberanía de Dios. He entendido, dice Salomón, que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios
para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué dice Salomón en su sabiduría, que muchas veces nos cuesta llevar el hilo, ¿no?, de aquellas enseñanzas? Que Dios es soberano y ha establecido principios que son eternos, que el hombre no puede alterar. Dios es soberano y ha establecido cosas que son eternas, principios de la creación de Dios que son eternas. Y el hombre, por más que quiera, eso no lo puede alterar. Ahora bien, también dice que Dios permite que las cosas sucedan y vez tras vez vuelvan a suceder. Y esta es un poquito, de alguna manera, una de las síntesis del libro. Alguien dijo, el drama de la vida está compuesto por una actuación y muchos vices. Cuando hablamos con los hermanos, hermanas o personas a nuestro alrededor que son mayores, nos dicen, esto ya pasó. Si hablamos de la economía, esto ya lo vimos 1000 veces. Si hablamos incluso ahora de una pandemia, y al principio del siglo había habido, también pasó. Si hablamos de cómo las cosas van cambiando, esto también ya pasó. Y de cómo las cosas vuelven, como algo que lo retro vuelve, y dicen nuestros mayores, esto ya pasó. El drama de la vida está compuesto por una actuación y muchos vices. Como que el hombre es cíclico. Y toda la historia del hombre es una cuestión cíclica. Ahora bien, pero este accionar de Dios sobre su creación y la vida en general surge un rol muy noble de Dios y, por cierto, muy alentador. Dios restaura. Dios restaura. Hace casi 6 años, el Señor llamó a su presencia a quien fuera mi esposa, Fernanda, y la mamá de mi hijo, Ignacio. Y fue un tiempo muy difícil, un tiempo muy duro, porque con apenas 41 años, el Señor me permitió de que yo atravesara semejante experiencia con un hijo de 5 años. Paralelamente, el Señor estaba probando la vida de quien hoy es mi esposa. Con 3 hijos, participaba, era parte de una familia y de un matrimonio extremadamente violento. Violento en todos los aspectos que puedan imaginar. Hoy, 6 años después, el Señor, después de un tiempo de oración, después de un tiempo de estar muy, muy cerca del Señor para buscar su guía y su dirección, nos permite estar juntos y formar este ensamble de familia en el cual hoy estamos participando y sirviendo al Señor en la iglesia y para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué puedo decir yo? Que Dios restaura. Que Dios restaura. Claro, cuando vamos al pasaje, el pasaje está hablando de esto, de que Dios repone constantemente, cíclicamente, la experiencia de las personas. Pero nos deja ver este principio maravilloso de su carácter, de su forma de ser. Es un Dios restaurador. Es un Dios restaurador. Dios no solo restaura lo que ya pasó en la vida de la humanidad, reponiendo nuevamente la cena, sino que también en su gracia y su bondad restaura aquello que pudo haber pasado en nuestras vidas individuales para llevarnos continuamente a su propósito. Cuando atravesamos pruebas, y bien lo sabemos, Santiago nos habla de que son para nuestra bendición, para nuestro crecimiento, y que si nos falta sabiduría, ¿para qué? Para entender esa prueba que estamos atravesando. Dice, pidámosle a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Entonces, querido hermano, hermana, yo no sé en esta mañana qué prueba quizás estás pasando, qué situación estás pasando, qué dolor quizás está presente en tu vida.
quiero decirte que Dios es un Dios de amor, de gracia, y es un Dios que restaura nuestra vida y nuestro corazón. Lo mencionábamos Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Todo pasa. Dios restaura. Dios restaura nuestra vida de comunión. Dios restaura nuestra vida de servicio. Y Dios restaura nuestras relaciones personales. Rápidamente vamos a compartir la palabra de Dios en un pasaje que mencionaba nuestro hermano, acerca de las parábolas que están estudiando los días miércoles entre semana. Dice allí, Dios quiere restaurar nuestra vida de comunión. Y el pasaje es el de Lucas, es el de la parábola del Señor, de Lucas capítulo 15, bien conocida por nosotros, el hijo pródigo o el padre amante también. Lucas capítulo 15, dice el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha resucitado, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Sin duda que es imposible no relacionar esta parábola al amor de Dios, a ese Padre amante, a ese Padre misericordioso, a ese Padre perdonador, a ese Padre que restaura, a ese Padre que restaura. Cuando Dios restaura, no hay cuestionamientos, hay amor y hay alegría. No vemos al Padre diciendo: ¿y qué hiciste con el dinero? ¿Y en dónde anduviste? A veces era pequeño y me ausentaba y el primer reclamo de mi madre era: ¿dónde anduviste? ¿Y dónde anduviste? No le dijo el Padre. ¿Dónde está el dinero que te llevaste? No le dijo el Padre. Cuando Dios restaura, no hay cuestionamientos. Hay amor y hay alegría. Querido, yo no sé cómo es tu comunión con Dios, pero Dios quiere restaurarla sin cuestionamientos, con amor y alegría. Cuando Dios restaura, no hay quejas. Nos arruinaste la vida. Nos quebraste como familia, como empresa familiar. Hay comprensión y restitución. Al lugar que corresponde. Con el vestido, con el anillo, con el calzado y con la fiesta, con la alegría de poder compartir un tiempo. Mi hijo era muerto y ha resucitado. Es el amor del Padre, de ese Padre de misericordias, de ese Padre de bondad, que está esperando nuestra restauración, nuestra vuelta a la comunión. Y queridos, estar en comunión no es simplemente conectarnos al sur. Estar en comunión no es simplemente acercarnos a la calle Mercedes cuando nos dejen. Estar en comunión es esa intimidad, esa relación íntima con el Padre, esa relación íntima con aquel que nos amó y tanto nos amó que dio a su propio Hijo. Porque muchas veces podemos estar en la reunión y eso no significa comunión. Muchas veces podemos estar conectados y eso no significa comunión. Pareciera entonces, si tal fuese así, de que el hijo que estaba con el Padre tenía una perfecta comunión con el Padre. No, había un distanciamiento profundo entre lo que pensaba el otro hijo de lo que hacía el Padre. ¿Y cómo? Si estaban juntos, pero no pensaban igual. Que estemos juntos, que estemos acercándonos,
no habla siempre de que nuestra vida de intimidad sea una perfecta vida de comunión con el Padre. Cuando Dios restaura, no hay cuestionamientos, hay amor. No hay quejas, hay comprensión, hay restitución. ¿Cómo considero que es mi comunión con Dios? No la de la iglesia. No rige cuántas reuniones participo, cuántas actividades tengo. ¿Cómo considero que es mi comunión con Dios? ¿Qué tan lejos o cerca de Dios creo estar? ¿Qué tan lejos o cerca de Dios creo estar? ¿Creo que Dios me está esperando? He tenido charlas con mi hermano, que yo les comentaba. 45, 46 años, lejos del Señor. Y yo hablaba con mi hijo de 11 y le decía, hijo, siempre, fíjate cómo es tu comunión. Mirá el tío hoy está contento de estar, pero tiene todo un bagaje atrás, que Dios lo restaura. Pero cuánto dolor le genera. Dios restaura nuestras vidas, no importa qué tan lejos pudimos haber estado. Dios quiere acercarnos, Dios quiere abrazarnos, Dios quiere recibirnos. E insisto, no tiene que ver si estamos o no en las reuniones, tiene que ver de nuestra intimidad con Dios. Él te está esperando. En segundo lugar, Dios quiere restaurar nuestra vida de servicio. Hay un pasaje que todos conocemos, muy interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles, después del primer concilio, después del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, cuando estaba la discusión si la iglesia tenía que enseñar a judaizar a las comunidades gentiles, y después de que esto se resolvió, hay una diferencia entre Pablo y Bernabé, dice el versículo 36 del capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó de Siria a Cilicia, confirmando a las iglesias. El primer equipo misionero es esos equipos que ganan 8-9-0 el primer partido del Mundial. Y la lógica dice, equipo que gana no se cambia. Pero acá, el carácter, la personalidad, las motivaciones de cada uno hizo de que ese equipo se cambiara. Juan Marcos, sobrino de Bernabé, los había abandonado al inicio del primer viaje misionero. Cuando la vio difícil, los había abandonado, y sin duda tiene que ver con que no había sido llamado por el Espíritu de Dios, como sí lo habían sido Pablo y Bernabé. Ahora bien, esto genera de que Bernabé le quiera dar una nueva oportunidad, pero Pablo no. Y esto genera un distanciamiento, una separación entre Pablo y Bernabé. Cualquiera de nosotros podría decir, bueno, evidentemente Dios estuvo con Pablo. ¿Por qué? Segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, en la prisión donde escribió todas las cartas desde la prisión, todas las iglesias que fundó. ¿Y qué sabemos de Bernabé y de Marcos? Sabemos de que Bernabé trabajó en la vida de Marcos. Sabemos que Bernabé fortaleció la vida de Marcos. Y sabemos que Bernabé tanto trabajó y fortaleció la vida de Marcos, que al final de la carrera de Pablo, en el capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, Pablo dice, procura venir pronto a verme. ¿A quién le dice? A Timoteo. Porque Demas me ha desamparado, amando más el mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos,
toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bernabé dedicó su vida a que Marcos pasara de ser inútil a útil. Y Pablo nos dejó exquisitas cartas. Pero el trabajo de Bernabé nos dejó el Evangelio de Marcos. Y la iglesia del Señor ha crecido, y la iglesia del Señor ha sido enseñada, y la iglesia del Señor ha madurado en estos 2000 años con las cartas del apóstol Pablo. Pero ¿quién pudiese saber cuántos conocieron a Cristo con el Evangelio de Juan Marcos? Ahí está Bernabé, trabajando en la vida de Marcos para que de inútil pasase a ser útil. Y Pablo, escribiendo la última carta, cargada de emociones, de sentimientos, porque sabía que pronto iba a venir su muerte, que de hecho vino pronto, le dice a Timoteo, trae a Marcos. Estoy en el último momento, en el último instante de mi vida. Se van, los encomiendo a tareas, pero hay alguien que es útil. El que yo deseché hace 15, 20 años, se ha transformado en alguien útil, y nadie como Marcos me es útil. Me es útil para el ministerio. El Señor había restaurado la vida de servicio de aquel muchacho, de aquel joven, ahora ya de un hombre. Se había transformado en alguien útil y en alguien totalmente necesario en el momento más difícil de la vida de Pablo. Pablo acaba de decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Esta carta está cargada de sentimientos, está olfateando su próximo sacrificio por el Evangelio de Jesús. Y no hay nadie tan útil como Marcos, el que había sido desechado, pero el que Dios restauró. Y queridos, cuando Dios restaura, no hay críticas, hay un reconocimiento. No hay crítica porque en realidad Él me abandonó. No. Hay un reconocimiento. Él es útil. Él es útil. Cuando Dios restaura, no hay rencor. Hay proyección. Yo voy a dejar este mundo, dice Pablo. Y tengo todo el esquema armado. Y dentro de ese esquema está Marcos. Dentro de ese esquema, así como Tito está en un lugar, como Timoteo iba a ir a otro, como todo su equipo misionero iba a estar distribuido en las distintas iglesias, y él se quería quedar tranquilo de que cuando él partiera todo iba a seguir andando de la misma manera, en ese esquema, en esa proyección hacia adelante, Marcos era un jugador fundamental. Él me es útil para el ministerio. No hay rencor. No hay el decir, si hubieses pensado distinto, pibe, si en aquella oportunidad hubiésemos hablado. No. Hay un reconocimiento. ¿Cómo es mi servicio? ¿Cómo es tu servicio? ¿Estás sirviendo al Señor? Este tiempo tiene sus particularidades, porque el Señor mostró talentos y dones muy necesarios y muy útiles en quizás comúnmente los más jóvenes, que nos van enseñando y nos van marcando el camino de la tecnología. Y quizás algunas cosas que hacíamos no las estamos haciendo de la misma manera. Pero la pregunta es, ¿cómo es tu servicio a Dios? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás siendo útil? ¿Estás sirviendo al Señor a través del ejercicio de tus dones? ¿Sabés, sentís, creés que Dios te está utilizando? Yo siempre les digo a los chicos, el Señor nos compró a un gran precio. ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale mi vida? Incalculable. Dice Pedro que no lo podemos calcular ni con oro ni con plata, es la sangre preciosa de Cristo. ¿Alguien compra algo tan caro
para no utilizarlo? ¿No será que Dios quiere utilizarte y para eso te dio dones, capacidades espirituales? ¿Me siento útil? En este tiempo tan particular donde nos dicen, bueno, a las 11 nos conectamos, a las 19 nos conectamos el día de semana, ¿me siento útil? ¿O soy un espectador? Siento de que si no estoy en la iglesia, en el templo físico, no tengo razón de ser. Querido, Cristo viene. Cristo viene. Y nos tiene que hallar activos en su obra, extendiendo el Evangelio, siendo de bendición a los hermanos, siendo de edificación, desarrollando nuestros dones. Pero y ahora en este tiempo también. Cristo nos salvó para que podamos ser útiles a la obra. ¿Me siento valorado? ¿Siento que el esquema de la iglesia, me siento valorado? Bueno, querido, Dios te da el valor. Y tienes que servir al Señor en la medida de tus fuerzas. ¿Qué querrá Dios de mí? Lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Es algo que sabemos de manual. Dios quiere nuestra santificación, Dios quiere que vivamos una vida santa, Dios quiere que pongamos en obra, en práctica, el ejercicio de nuestros dones. Hablando con las iglesias, estamos trabajando con las iglesias de la zona, y hay iglesias en que hermanos muy activos se sienten hoy sin el deseo, sin la motivación para servir al Señor. Sí, es distinto. Sí, no es fácil. Sí, hay algunos que les cuesta adaptarse. Pero Dios te salvó para que le sirvas. Dios quiere restaurar tu servicio. Dios quiere restaurar tu comunión. Si es que no es de la manera que debería ser. Dios quiere restaurar tu servicio. Si no es de la manera que debería ser, quiere hacerte útil. Si es que alguna vez fuiste inútil, Él te quiere hacer útil. Él quiere que le sirvas. En la extensión del Evangelio, en la edificación de los hermanos, en mostrar a Cristo. Él quiere que le sirvas. Para terminar, hermanos, Dios quiere restaurar nuestras relaciones personales. Y vamos al libro de Génesis, una historia maravillosa que bien conocemos de José y sus hermanos. Capítulo 45 del libro dice el versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Una historia triste, una historia en la que a mí me pasa que cuando la voy leyendo se me empiezan a caer las lágrimas, aunque sea el final, porque es muy triste. Es una historia muy dura. Allí está José, perdonando. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Y para restaurar nuestro corazón, una de las cosas que tenemos que hacer es perdonar. Cuando no perdonamos, nos estamos enfermando nosotros, nos estamos lastimando nosotros, no le generamos nada al otro. Somos nosotros los que no cumplimos así la ley de Cristo. Cuando Dios restaura, no hay heridas, hay cicatrices. La cicatriz es eso que cerró, es eso que ya no duele. Cuando Dios restaura, no hay dolor, hay perdón. Allí le pregunta el apóstol Pedro, Señor, ¿he de perdonar a mi hermano hasta 7 veces? ¿Qué le dice el Señor? ¿O por qué plantea esto Pedro? Porque los maestros, los rabinos hablaban de 3 veces. Entonces Pedro dice, bueno, le voy a decir al Señor si 6 está bien, pero le voy a dar una chapa, le voy a dar 7. 7 tendría que estar de cómodo, hasta 70 veces 7.
Y cuando nosotros pensamos cuántas veces son 70 veces 7 perdonar al día, te estoy perdonando cada 3 minutos. O sea que dice, te estoy perdonando todo el tiempo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? La respuesta del Señor es siempre, todo el tiempo. Porque es la manera en la que nos perdonó y nos perdona y restaura nuestra vida de comunión con Dios. Cuando hablamos de cristianos, hablamos del carácter de Cristo. Cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hablamos del Espíritu de Dios llevando en nuestra vida el carácter de Dios. Y Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que nos perdona. Dios es un Dios que nos restaura. Y nuestra vida de comunión con Dios no puede estar afectada por las heridas que nos hayan hecho. Cual fuese la herida, cual fuese el maltrato, el desplante, debemos restaurar nuestra vida también a través del perdón. Lo que le habían hecho a José no era poca cosa, pero José entendió que había un plan superior detrás de aquella locura que sus hermanos habían hecho. Había un plan superior. Y en las cosas que Dios permite que atravesemos en nuestra experiencia, siempre hay un plan superior. Y es que nosotros podamos crecer. Ahora, no vamos a poder crecer, no vamos a poder avanzar en el peldaño, no vamos a poder madurar en la fe si estamos anclados a la raíz de amargura, si estamos anclados a la falta de perdón. Cuando Dios restaura, no hay dolor, hay perdón. ¿Cómo son mis relaciones personales? ¿Cómo estoy hoy con aquellos que me rodean? ¿Guardo rencor? ¿Tengo celos, ira, enojo, contienda? ¿Cómo me llevo? ¿Me considero sincero? ¿Cuál es mi mirada sobre el perdón? ¿Sobre algo que tengo que transitar? ¿Algo que no quiero hacer? La experiencia en la consejería nos dice que cuando las personas logran perdonar, logran soltar, hay una paz profunda que es como que no se puede explicar. Porque constantemente vienen lo que te hicieron, lo que te lastimaron, lo que te dolió, lo que te generó, lo que te provocó. Y eso amarga tu presente. Eso amarga tu presente. Dios quiere restaurar tu corazón para que ya no haya heridas, para que ya no haya lágrimas, para que ya no haya dolor. Pero una de las llaves fundamentales es que puedas perdonar. Hay mucha gente que dice, yo perdono pero no me olvido. No. Perdonar es olvidar. Perdonar no es decir, esto no pasó, sí pasó. No es decir, no, esto no me dolió, sí me dolió. Pero Dios me restaura y te puedo perdonar. Dios me restaura y te puedo perdonar. ¿Siento el perdón de Dios? El gran eje del perdón está en que de la misma manera que Dios hace, nosotros debiéramos hacer. Y de la misma manera que actuamos es como percibimos como Dios actúa. ¿Yo siento el perdón de Dios cuando voy a Él y confieso mis pecados? ¿O pensás o sentís de que Dios te está machacando constantemente? Ah, pero tal día hiciste tal cosa, y tal otro hiciste, y tal día ofendiste a tu esposa, y tal día le contestaste a tu madre. ¿Dios es así? O cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado, no percibimos en nuestra experiencia que Dios nos perdona. Entonces, como hijos amados, debemos actuar como el Padre actúa. Hay una hermosa canción que los que tenemos más años, a mí me encanta, una de mis preferidas. Una linda versión de una querida hermana que quiero compartir antes de terminar
con ustedes. Dios quiere restaurar tu vida. Déjalo actuar. Déjalo actuar a Dios para que tu vida de comunión, tu vida de servicio, tu vida de perdón, tus relaciones personales puedan ser una vida agradable, con ganas de vivir, con ganas de servirle, con ganas de poder disfrutar del gozo y la paz que Él nos da. Déjalo a Dios actuar dentro de ti. Ten fe, déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios sembrar tanta belleza dentro de tu alma, crear un espacio para las sorpresas. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Déjalo a Dios poner una aventura en tu ser. Déjalo estar en tu interior, creando paz, dando amor. Déjalo actuar dentro de ti. Dios nos bendiga.